Los susurros del bosque. Carlos había trabajado como guardabosques en la reserva de la Sierra Oscura durante casi 10 años. A lo largo de su carrera, había enfrentado todo tipo de situaciones, cazadores furtivos, incendios forestales, animales heridos, pero nada lo había preparado para lo que sucedió en su último año en ese lugar. La Sierra Oscura siempre había tenido una reputación extraña. Los lugareños hablaban de avistamientos de luces extrañas entre los árboles, de desapariciones y de voces que susurraban en la noche. Carlos siempre había descartado esas historias como meras leyendas, cuentos para asustar a los turistas. Pero pronto descubriría que había algo de verdad en ellas. Todo comenzó una noche de otoño, cuando la niebla cubría la sierra como un manto espectral. Carlos patrullaba una sección del bosque que estaba a unos pocos kilómetros de la estación principal. No había recibido ninguna alerta de emergencia, pero algo lo había inquietado desde el principio de su turno. Los sonidos habituales del bosque, el canto de los grillos, el ulular de los búhos, parecían haberse silenciado de repente. Lo único que escuchaba era el crujido de sus botas sobre las hojas secas. Al pasar junto a un claro que conocía bien, notó algo extraño. Un árbol caído bloqueaba el sendero que solía estar despejado. Al principio, pensó que el viento lo había derribado, pero al examinarlo más de cerca, vio marcas profundas en el tronco. Parecía que algo lo había arrancado de raíz. Mientras se acercaba para investigarlo, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Un susurro suave, apenas audible, flotó en el aire. «No deberías estar aquí», decía la voz. Carlos dio un salto y miró a su alrededor, pero no había nadie. Pensó que tal vez el viento había jugado una mala pasada a su imaginación, así que decidió continuar con su ronda. Pero el sentimiento de inquietud no lo abandonaba. A medida que se adentraba más en el bosque, los susurros se hacían más claros, y el aire se volvía más denso, como si algo invisible lo observara desde las sombras. Esa noche, cuando regresó a la estación, le contó a su compañero de turno, Javier, lo que había experimentado. Javier, que llevaba aún más tiempo que él trabajando en la reserva, lo miró con una expresión grave. «También los escuchaste, ¿verdad?», le dijo en voz baja. Carlos, sorprendido, asintió. Javier le explicó que algunos de los guardabosques más antiguos también habían mencionado los susurros, pero nunca hablaban mucho del tema. Según las historias, esos susurros eran advertencias de algo más oscuro que habitaba en el corazón del bosque. Al día siguiente, Carlos decidió investigar más a fondo. Buscó en los registros de la reserva y encontró informes antiguos de desapariciones no resueltas. Personas que se habían adentrado en el bosque y nunca habían regresado. Aunque las autoridades solían culpar a la naturaleza salvaje del lugar, algunos testigos afirmaban haber visto luces extrañas o haber escuchado voces antes de que alguien desapareciera. Una noche, Carlos decidió aventurarse solo en una zona remota del bosque que solía evitarse por su densa vegetación y lo difícil que era orientarse. Mientras caminaba, el aire comenzó a volverse pesado, y los susurros regresaron, más fuertes esta vez. «Vete, vete antes de que sea tarde», decían las voces, pero Carlos, determinado a descubrir qué estaba pasando, siguió adelante. De repente, las luces de su linterna comenzaron a parpadear. Miró a su alrededor, y en la penumbra, vio algo moverse entre los árboles. Era una figura alta y delgada, apenas visible entre la niebla. Parecía estar hecha de sombras, pero lo que más aterraba era cómo se movía. No caminaba como una persona, su cuerpo parecía deslizante, casi flotando entre los árboles. Carlos, con el corazón acelerado, intentó retroceder, pero sus pies parecían no responder. Las voces se volvieron más insistentes, más claras. «Te lo advertimos», susurraban. La figura se detuvo a unos metros de él, y por primera vez, pudo distinguir algo de su rostro: ojos vacíos, oscuros como pozos sin fondo, y una sonrisa torcida que no pertenecía a ningún ser humano. Desesperado, Carlos encendió la radio para pedir ayuda, pero todo lo que recibió fue estática. El miedo lo invadía, pero sabía que no podía quedarse allí. Comenzó a correr, apartando ramas y saltando sobre raíces mientras los susurros lo seguían. A medida que se alejaba, las voces se desvanecieron, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Cuando finalmente llegó a la estación, temblando y sin aliento, encontró a Javier esperándolo en la puerta. «Ya la viste, ¿verdad?», le dijo. Carlos, todavía aturdido, solo pudo asentir. Javier le explicó que aquella figura era conocida como la Sombra del Bosque, una entidad que había sido vista por varios guardabosques a lo largo de los años.
Según las leyendas locales, era el espíritu de un antiguo chamán que había sido traicionado y asesinado en esos mismos bosques hace siglos. Su espíritu había quedado atrapado allí, alimentándose de aquellos que se aventuraban demasiado cerca de su territorio. Los días siguientes, Carlos intentó mantenerse alejado de esa zona, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas lo consumían. Sabía que no podía vivir con miedo para siempre. Decidió volver una vez más al corazón del bosque, esta vez preparado. Llevó consigo no solo su linterna y su radio, sino también algunas ofrendas que había aprendido de las tradiciones locales, hierbas, velas y tabaco. Esa última noche, mientras caminaba hacia el lugar donde había visto a la figura, notó que todo estaba más tranquilo. Los susurros seguían allí, pero eran más suaves, casi como si estuvieran observando. Al llegar al claro, encendió las velas y colocó las ofrendas en un círculo. Mientras lo hacía, sintió una presencia a su alrededor, pero esta vez no era hostil. La figura apareció de nuevo, pero esta vez no parecía amenazante. Los ojos oscuros lo observaban, y aunque su sonrisa seguía siendo perturbadora, algo había cambiado. Carlos, temblando, susurró una disculpa, pidiendo perdón por haber perturbado la paz del bosque. La figura no habló, pero los susurros se desvanecieron lentamente, y por primera vez en semanas, el bosque pareció respirar en paz. Esa fue la última vez que Carlos vio a la sombra del bosque. Aunque los susurros nunca desaparecieron por completo, supo que había hecho lo correcto al respetar las tradiciones y los espíritus que habitaban la sierra. A partir de ese momento, trabajó con más respeto hacia el lugar, siempre consciente de que en esos bosques no estaban solos. La senda perdida. Los bosques del Parque Nacional Montaña Espectral eran un lugar de leyendas antiguas. Los árboles, tan altos que casi parecían tocar el cielo, cubrían la mayor parte del parque, creando un laberinto de sombras y senderos perdidos en la espesura. Lucas era el jefe de los guardabosques y llevaba casi 2 décadas cuidando de aquel terreno vasto y misterioso. Conocía cada sendero, cada arroyo y cada claro, pero siempre había algo en esas montañas que lo inquietaba. Desde niño, había escuchado historias de otros guardabosques y lugareños, relatos de personas que se adentraban demasiado en el bosque y nunca regresaban. A pesar de su experiencia, Lucas no podía sacudirse la sensación de que había algo más allá de lo visible en ese lugar. Los viejos mapas del parque mostraban senderos que ya no existían, lugares que nadie había visto en años. Los turistas hablaban de luces extrañas entre los árboles y de sonidos extraños que perturbaban la calma del bosque. Y aunque nunca había prestado demasiada atención a esas historias, había algo en el aire durante ese otoño que le provocaba una incomodidad persistente. Un día, mientras hacía su ronda habitual, Lucas recibió una llamada por radio de uno de sus compañeros, Marcos, quien le informó de algo inusual. Un grupo de excursionistas había reportado haber encontrado un sendero que no aparecía en los mapas, un camino estrecho que se adentraba en la parte más densa del bosque. Según los excursionistas, el sendero estaba claramente marcado, pero parecía llevar a ninguna parte. Lucas decidió que sería buena idea investigar personalmente. El día estaba nublado, y una bruma espesa envolvía el parque cuando Lucas llegó al lugar. A medida que caminaba por el sendero, notaba algo extraño en el ambiente, el silencio. El canto de los pájaros, que normalmente llenaba el aire, había desaparecido, y el único sonido era el de sus propias botas crujiendo sobre las hojas secas. El sendero, aunque estrecho, estaba claramente delineado, como si alguien lo hubiera mantenido en secreto durante años. Se extendía en línea recta, rodeado de árboles viejos y retorcidos que parecían formar una pared viva a su alrededor. Después de caminar unos minutos, Lucas se dio cuenta de que el paisaje comenzaba a cambiar de una manera que no esperaba. Los árboles se volvían más antiguos, las raíces más profundas y retorcidas, y una sensación de antigüedad impregnaba el aire. Los mapas del parque no mostraban nada en esa zona, pero Lucas sintió que estaba entrando en un lugar olvidado por el tiempo. El sendero lo condujo a un claro que parecía haber sido oculto durante siglos. En el centro del claro, una vieja cabaña de madera se erguía, medio oculta por la maleza y el musgo. La estructura estaba en ruinas, pero su presencia era perturbadora. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido arrancada de otro tiempo y dejada allí, en medio del bosque. Lucas, intrigado pero alerta, se acercó a la cabaña. Al empujar la puerta, ésta se abrió con un chirrido agudo. El interior estaba cubierto de polvo, con muebles antiguos cubiertos de telarañas. En una esquina, vio un escritorio de madera con papeles esparcidos. Al revisar los documentos,
Lucas notó algo inquietante. Eran informes antiguos de guardabosques desaparecidos, algunos fechados hacía más de 100 años. Sus nombres eran familiares, pues los había visto en los archivos del parque, pero todos esos casos habían sido clasificados como accidentes o pérdidas en el bosque. Sin embargo, en estos papeles, los informes sugerían que algo más siniestro estaba ocurriendo. Una sensación de peligro se apoderó de él cuando de repente escuchó un sonido detrás de la cabaña. Era un crujido suave, como el de pasos sobre hojas secas. Lucas salió rápidamente, pero no vio a nadie. El aire se había vuelto pesado, cargado de una electricidad extraña. En ese momento, se dio cuenta de que no debía estar allí. Decidió regresar, pero al hacerlo, notó algo desconcertante. El sendero que había seguido hasta el claro ya no estaba. Todo a su alrededor era un mar de árboles antiguos, enredados entre sí, formando un laberinto impenetrable. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando comprendió que estaba perdido. Lucas intentó orientarse con la brújula que llevaba, pero la aguja giraba incesantemente, sin señalar ninguna dirección concreta. Intentó usar su radio, pero todo lo que recibió fue estática. Era como si el bosque mismo hubiera decidido cerrarle las puertas, dejándolo atrapado en ese lugar sin salida. Mientras trataba de mantener la calma, escuchó los susurros. Eran suaves, apenas audibles al principio, pero se hacían más claros a medida que avanzaba. No podía distinguir las palabras, pero las voces parecían venir de todas direcciones, como si el bosque le hablara. Desesperado, comenzó a caminar sin rumbo, esperando encontrar alguna señal de regreso. Las horas pasaron y la luz del día comenzó a desvanecerse. La niebla, que había sido ligera al principio, ahora lo envolvía completamente, dificultando la visión más allá de unos pocos metros. Lucas sentía que algo lo observaba desde las sombras. En más de una ocasión, creyó ver figuras moviéndose entre los árboles, pero cuando enfocaba su linterna, no había nada. Finalmente, llegó a un arroyo que no recordaba haber visto antes. El agua era oscura y fría, y corría lentamente, como si estuviera reteniendo un secreto. Mientras lo cruzaba, vio algo extraño reflejado en la superficie del agua, una figura de pie, justo detrás de él. Giró bruscamente, pero no había nadie allí. Las sombras parecían alargarse y retorcerse, burlándose de él, y los susurros eran ahora casi gritos que lo rodeaban. De repente, una figura apareció a lo lejos, entre la niebla. Parecía un hombre, pero su postura era antinatural, su cuerpo encorvado y sus movimientos erráticos. Lucas, aterrorizado, trató de retroceder, pero sus pies estaban enredados en las raíces del suelo. La figura avanzaba lentamente, y mientras lo hacía, Lucas pudo distinguir su rostro. Era pálido, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. El guardabosques comprendió que lo que tenía frente a él no era humano. Trató de liberarse, pero las raíces parecían apretarse más, como si el mismo bosque intentara retenerlo. La figura se acercaba cada vez más, y los susurros se volvieron un murmullo incesante en su mente. En el último momento, cuando la figura estaba a punto de alcanzarlo, Lucas cerró los ojos, esperando lo peor. Pero entonces, todo se detuvo. El silencio cayó sobre el bosque de repente, y cuando Lucas abrió los ojos, la figura había desaparecido. Las raíces que lo atrapaban se habían soltado, y el sendero que había estado buscando estaba de nuevo frente a él. Sin perder tiempo, corrió por el sendero, sin mirar atrás, hasta que finalmente salió del bosque. Cuando regresó a la estación, estaba exhausto, pero a salvo. Contó su experiencia a sus compañeros, pero muchos de ellos no le creyeron. Sin embargo, algunos guardabosques más viejos lo miraron con preocupación, sabiendo que Lucas había visto lo que ellos también habían experimentado en algún momento de sus vidas. Desde entonces, Lucas nunca volvió a ese sendero. El bosque parecía haberlo dejado ir, pero sabía que en lo profundo de la montaña espectral, algo más antiguo y oscuro aguardaba, vigilando a aquellos que se atrevían a entrar demasiado. El silencio en la cima. Desde que era niño, Miguel siempre había sentido una conexión especial con los bosques. Quizá por eso eligió convertirse en guardabosques y dedicar su vida a protegerlos. Sin embargo, había una parte del Parque Nacional donde trabajaba que evitaba siempre que podía, la cima silente. Era una región remota, casi inaccesible, donde los árboles parecían más viejos, y el viento nunca se detenía. Los rumores entre los antiguos guardabosques hablaban de una extraña presencia allí, una especie de maldición que nadie podía explicar. Pero Miguel no creía en esas historias, o al menos, no quería hacerlo.
Todo cambió una tarde de otoño. El viento soplaba frío y el cielo estaba cubierto de un gris plomizo cuando recibió una llamada urgente en su radio. Una pareja de excursionistas había desaparecido en la zona de la cima silente. Habían salido por la mañana y no habían regresado al atardecer, cuando se suponía que deberían haber vuelto. El pánico comenzó a apoderarse del personal del parque, pero Miguel, siendo el más experimentado, se ofreció para ir a buscarlos. Aunque sabía que algo lo inquietaba, decidió no mencionarlo a sus compañeros. Con su mochila lista y la linterna en mano, Miguel se adentró en la senda que llevaba a la cima. A medida que avanzaba, notaba cómo el ambiente cambiaba. Los sonidos típicos del bosque, el canto de los pájaros, el crujido de las ramas, el murmullo del viento entre los árboles empezaron a desvanecerse. En su lugar, reinaba un silencio tan profundo que le provocaba un nudo en el estómago. Parecía que el bosque mismo contenía el aliento, esperando que algo sucediera. Tras horas de caminata, la noche cayó más rápido de lo que Miguel esperaba. La oscuridad se cerró sobre él y, aunque encendió su linterna, la densa niebla que cubría el suelo hacía difícil ver más allá de unos metros. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando suavemente entre los árboles. Se detuvo, escudriñando a su alrededor, pero no vio nada. Decidió que debía seguir avanzando. Los excursionistas estaban ahí fuera, y cuanto más rápido los encontrara, antes podría salir de ese lugar. A medida que subía la colina, los susurros se hicieron más fuertes. A veces eran risas suaves, casi infantiles, y otras veces parecían murmullos apagados, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Miguel intentaba ignorarlo, atribuyéndolo al viento o a su mente jugándole malas pasadas. Sin embargo, algo en el ambiente lo hacía sentir cada vez más inquieto. De repente, algo brillante llamó su atención. A unos metros delante de él, en el suelo, vio una linterna abandonada. Al recogerla, notó que estaba apagada, pero aún funcionaba. Lo más inquietante fue que, justo al lado de la linterna, había una pequeña mochila, una de las que llevaban los excursionistas desaparecidos. El miedo empezó a apoderarse de él. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Por qué habían dejado sus cosas atrás? Miguel llamó sus nombres varias veces, pero el silencio fue la única respuesta. Decidió seguir el sendero, ahora con más precaución. El bosque parecía haberse vuelto más denso, los árboles más altos y las sombras más largas. Finalmente, llegó a un claro en la cima de la colina. En el centro, había una vieja cabaña, destartalada y medio cubierta de enredaderas. No recordaba haber visto esa cabaña en ningún mapa, y sin embargo, allí estaba, como un vestigio de tiempos antiguos. Se acercó a la cabaña con cautela. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior provenía un suave crujido, como si alguien caminara lentamente dentro. Sin pensarlo mucho, Miguel entró. El interior estaba vacío, salvo por una vieja mesa y una silla en una esquina. Las paredes estaban cubiertas de grabados, símbolos que no reconocía y que parecían haber sido tallados hace siglos. De repente, una ráfaga de viento golpeó la puerta, cerrándola de golpe. Miguel se giró rápidamente y, con el corazón acelerado, intentó abrir la puerta de nuevo, pero no pudo. Era como si algo la mantuviera cerrada desde el exterior. Entonces, lo escuchó de nuevo, ese susurro, más fuerte que nunca, esta vez claramente proveniente de dentro de la cabaña. Se dio la vuelta lentamente, y lo que vio lo dejó paralizado. Allí, en el centro del cuarto, estaba la figura de un hombre, de pie, mirándolo fijamente. Su rostro era pálido, sus ojos oscuros y vacíos. Llevaba un viejo uniforme de guardabosques, pero su cuerpo parecía descompuesto, como si hubiera estado muerto durante años. Miguel retrocedió, sin saber qué hacer. El susurro se transformó en palabras claras: «Nunca debiste venir aquí». El hombre desapareció en un parpadeo, y la cabaña entera comenzó a temblar. Las paredes crujían, y los grabados en las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivos. Miguel luchó contra el pánico, intentando encontrar una salida. Corrió hacia una de las ventanas y, con un golpe desesperado, rompió el cristal. Saltó al exterior, cayendo pesadamente sobre el suelo cubierto de hojas. El bosque, que había estado en completo silencio hasta ese momento, estalló en sonidos. Los árboles crujían y el viento rugía, pero entre todo ese caos, Miguel escuchó los gritos. Eran los excursionistas. Estaban cerca, pidiendo ayuda. Se levantó rápidamente y corrió hacia los gritos. Al llegar al lugar, encontró a la pareja,
ambos pálidos y temblorosos, escondidos detrás de un árbol caído. No supieron explicar qué les había sucedido, solo que algo los había estado siguiendo desde que entraron en la cima silente. Miguel los ayudó a levantarse y juntos empezaron a descender la colina. El camino de regreso fue tenso, pero al menos el silencio mortal había desaparecido. A medida que se alejaban de la cima, los sonidos normales del bosque regresaron. Pero Miguel no podía dejar de sentir que algo los estaba observando desde las sombras. Finalmente, llegaron a la base de la colina, donde los esperaban otros guardabosques. La pareja fue llevada al hospital para ser evaluada, y Miguel se quedó allí, intentando procesar lo que había vivido. Esa noche, mientras intentaba descansar en su cabaña, no pudo evitar pensar en la figura que vio dentro de la cabaña en la cima. A la mañana siguiente, decidió investigar más sobre esa zona. Se dirigió a los archivos del parque, buscando registros antiguos. Lo que encontró lo dejó helado. Hace muchos años, en los primeros días del parque, un guardabosques había desaparecido en la cima silente. Según los informes, había ido a investigar una serie de desapariciones y nunca volvió. Su cuerpo fue encontrado semanas después, pero lo que vieron los rescatistas fue tan perturbador que los detalles exactos fueron omitidos del informe oficial. Sin embargo, en los diarios personales del guardabosques, había una nota final escrita con mano temblorosa: la cabaña no es un lugar para los vivos. Desde ese día, Miguel jamás volvió a poner un pie cerca de la cima silente. Sabía que, aunque había escapado, algo seguía allí, esperando a la próxima persona que se atreviera a cruzar el límite invisible de ese lugar maldito. Y cada vez que soplaba el viento en el parque, los susurros regresaban, recordándole que el bosque tenía sus propios secretos, y no todos querían ser descubiertos. Si te gustaron las historias y quieres escuchar más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima historia.